Me llamo Claudia Estela Anders, soy escritora local de Montecarlo. Estoy en la agrupación Fundadores, en el cual estamos presentando trabajos sobre hechos históricos de nuestra ciudad. Yo escribí sobre Valeska Anders, que es la primera maestra, una de las primeras maestras de alemán de Montecarlo. Sería mi tía. Valeska Berta Anna Anders nació un 28 de diciembre de 1919 en Silesia, provincia de Prusia del Norte, una región de la antigua Alemania que luego quedó bajo el gobierno de Polonia, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Allí nacieron también sus hermanos, Abelardo y Enrique Anders. La familia Anders emigró a la Argentina cuando Valeska tenía 8 años, llegando al puerto de Buenos Aires un 28 de abril de 1920, en el buque Cap Arcona, un barco que los trajo desde Alemania. Como era feriado, ellos tuvieron que llevar sus maletas hasta una pensión de inmigrante que quedaba en la zona de Buenos Aires. Luego de unos días, tomaron el tren rumbo a Posadas. Hacía mucho calor y había mucha gente en ese entonces. Llegando a Misiones, fueron albergados en una pensión para alemanes que había en la zona del puerto de Buenos Aires. Luego desde allí hicieron el resto del trayecto en barco rumbo a Montecarlo. Esto fue alrededor del 22 de mayo del mismo año. Valeska era la primera hija del matrimonio de Adolfo Anders y Ana Alma Ida Kruse de Anders. Ella era la más rebelde entre todos. Fue la mayor de todos los primos y nietos del abuelo Kruse, el cual era uno de los abuelos de ella. Ella era una de las chicas, la que fumaba, era la más rebelde, era la que iba a bañar con los muchachos al Caraguataí, se pintaba los labios y se negaba a trabajar en la chacra, no quería trabajar. Entonces la familia pensó qué podía hacer con esta hija tan rebelde. Hizo la escuela primaria en Montecarlo, en la escuela número 132, una de las primeras que estaban en aquellos entonces a orillas del Arroyo Bonito. Había primero, segundo y tercer grado, y como Valeska no quería trabajar en la chacra, ella hizo varias veces el tercer grado. Entonces la familia tuvo que tomar una decisión con respecto a esta chica tan temperamental. Ella tenía unos 14 años. Por aquel entonces vino un ofrecimiento del consulado alemán de la ciudad de Posadas. Había una escuela para señoritas en Villa Crespo, en Entre Ríos. Las jóvenes quedaban internadas todo el año y cursaban el profesorado de idioma alemán con una duración de 3 años. Y allí fue ella. Se graduó con excelentísimas notas y recibió una beca del consulado alemán para ir a Alemania, perfeccionarse en Alemania. A todo esto, ella tuvo que volver a Misiones a pedirle permiso a sus padres y buscar dinero, pero la vida en la chacra era muy difícil y no había mucho dinero, los ingresos eran muy escasos. Esto fue hacia el año 1938. Valeska iba y venía con los trámites. Finalmente, a punto de concretar su viaje a Alemania, en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y ella ya estaba por embarcarse en el puerto y no pudo irse. Su sueño quedó truncado, ¿no es cierto? Entonces permaneció en Buenos Aires y gracias a unos contactos que hizo en Villa Crespo, en Entre Ríos, ella pudo conseguir un trabajo niñera en Buenos Aires. Así que gracias a eso ella pudo volver a Misiones nuevamente. Allí cuando volvió llegó el gran amor de su vida, que fue el papá de su primer hijo, Rolando Anders. Luego, en 1951, conoció al padre de su segundo hijo, Mario Anders, que nació en 1952 en el Alcázar, y con él contrajo matrimonio. No duró mucho este matrimonio, así que ella, mientras esto, ejercía la maestría en alemán. Desarrollado esto entre los años 1950 y 1980. Enseñaba el idioma alemán a hijos de alemanes en Montecarlo, Caraguataí, Itacuruzú y Guatambú. Trabajaba en Paranaí cuando nació Mario y allí es donde se separó. En 1960 comenzó como maestra oficial del idioma alemán, avalada por el consulado y la embajada alemana en Posadas y Buenos Aires.
le correspondía a ella cada año buscar una cantidad de alumnos y un lugar donde enseñar. Así ella enseñó en el Galpón de los Rangers, en el Colegio Madre Teresa Mitchell, la casa de algunos amigos, la familia Ott, por ejemplo, que le daba algún galpón y algún árbol también que le servía de escenario. Una de sus alumnas en la década del 70 recuerda que junto a un grupo de niños de al menos 5 familias, en una de las clases alemán, en varias clases, no se podía hablar en castellano, entonces ella impuso un castigo en poner una monedita de 25 centavos en un fondo en común para el que dijera una palabra en castellano. Y esto de fondo en común se gastaba a fin de año en algún picnic y al lado de un arroyo. Y ella sí enseñaba también bajo los álamos gigantes, en 2 mesones largos de madera con unos bancos a ambos lados. La recuerda como una maestra amable y muy justa. Durante 25 años, Valeska fue maestra de alemán en la zona de Monte Carlo, Caraguatay y el Alto Paraná. Viajaba 1 o 2 veces por semana a Guatambú, a Itacuruzú, para atender diferentes grupos de alumnos durante mucho tiempo. Valeska formó una hermosa familia. Sola, fue una mujer fuerte, valiente, arriesgada, con una osadía sin precedentes para la época. Falleció el 24 de enero de 1989, dejando huellas y una herencia invaluable de una familia, formada por sus hijos y nietos. Ellos son su hijo mayor, Rolando Germán Anders, nacido el 17 de septiembre de 1943, casado con Cornelia Pintos. Sus hijos, Ramón Aníbal Anders, Alejandro Esteban Anders, Rubén Darío y René Orlando Anders. Su segundo hijo, que actualmente reside en Suiza, Mario Roberto Anders, nacido en 1952, casado con Margarita Leusink, actualmente, residen en Suiza, tienen 3 hijos, Pamela Melissa, Diego Sebastián y Carla Bettina Anders. En el año 1988 la Escuela Alemana de Monte Carlo cumplió 25 años y en esta oportunidad otorgó un reconocimiento a Valeska por su larga trayectoria de enseñanza en el idioma alemán. Voy a leer una poesía que escribió Mario Anders desde Suiza en homenaje a su madre, a Valeska. Homenaje a mi madre, alta, erguida, orgullosa, simple y alegre. Surca los caminos de tierra roja, bajo el abrasador sol misionero, rumbo a la escuela en algún lugar de su pueblo. No hay lugar, no hay escuela, hay galpón, depósito, sala de amigos, la cocina, un árbol, rincones que te albergan, escuelita de alemán. Hay niños de colonos gringos, niños ávidos de la lengua paterna, pero no hay escuela. Pero sí, ahí está ella, simple, sencilla, segura, dispuesta a paliar la falta de escuela con su saber y su alegría de transmitir. No importa, no hay escuela, pero hay rancho, galpón, cocina, árbol. Hay voluntad en Frau Valeska. Y las clases comienzan jugando con niños bulliciosos, con libros prestados, viejos, rotosos, y Frau Valeska, con su espíritu de maestra, dispuesta no importa dónde, pero llena de conocimientos para transmitir a sus niños. Y termina el día, vuelve a casa agotada, pero feliz. Feliz por la labor cumplida, no importa dónde, no importa, no hay escuela. Regresa, alta, erguida, simple y alegre, recorre las picadas de tierra roja. Bajo el ardiente sol misionero, no hay escuela, no importa, pues hay niños y está ella, alta, erguida, orgullosa, ella, Frau Valeska. De Mario Roberto Anders, su hijo, abril 2020.
Estas historias que hemos compartido formarán parte del volumen 15 de Historias de Vida de Montecarlo y la región, que se editará para el mes de mayo del año 2021.